Buenos días a todos. Entonces, en esta clase vamos a ver algo que ya habíamos adelantado un poquito la clase pasada, que son giróscopos ópticos. El uso de los giróscopos ópticos es relativamente reciente. Las primeras aplicaciones en aeronáutica son de los años 80, si bien, como mencionábamos, el fenómeno se conoce desde principios del siglo pasado, cuando Sagnac descubre este efecto, el llamado efecto Sagnac, que es el principio fundamental, ¿cierto? Y eso está en un artículo que publicó el año 1913 y en el cual se emplean dos haces de luz monocromáticas, son luces de una longitud de onda única, coherente, y habíamos hecho un dibujo, vamos a ver si algo pasa con el... Ahí sí. Habíamos hecho un dibujo en el cual mostrábamos una fibra, ¿cierto?, en la cual hay un transmisor, se ilumina, ¿no es cierto?, y la onda de luz viaja a través de esta fibra y se observa aquí en la salida a través de un receptor. Aquí podemos poner un fotorreceptor. Y entonces, si el periodo de esta onda, un ciclo de la onda, es un múltiplo del largo de esta circunferencia, supongamos que esta circunferencia es de largo L, ¿no es cierto?, es 2pi por el radio, esto es el radio R, y el largo es un múltiplo k veces la longitud de onda, ¿no es cierto? Esta sería una longitud lambda de la onda. Entonces aquí a la salida vamos a ver que la onda se repite exactamente igual, ¿cierto? Si aquí había un pic de la onda en la entrada, entonces aquí en la salida también hay un pic de la onda. Pero cuando este anillo gira, la onda en el fondo es una onda estacionaria en el espacio. Entonces si yo voy a inventar aquí una tubería de plástico, ¿no es cierto?, y tengo alguna manera de emitir esta onda electromagnética por adentro del tubo, yo puedo mover este tubo hacia allá o hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto?, y la onda va a seguir estando donde estaba, desde el transmisor. Entonces aquí tengo un transmisor, una antena, que está transmitiendo esta onda, y tuviese la posibilidad de observar la fase, voy a ver que el envoltorio, ¿no es cierto?, que es esta tubería plástica, absolutamente no cambia la fase, ¿sí?, donde está. Y esto es lo mismo, ¿no? Es una fibra óptica, solamente la diferencia es que está enrollada sobre una circunferencia. Si yo aquí a la salida tengo un observador, ¿no?, una persona que está mirando la onda y suponiendo que el largo de esta tubería es un múltiplo de la onda, si aquí hay un pic a la entrada, entonces aquí a la salida también se observa un pic. Pero el observador está fijo a la tubería, por lo tanto, si yo lo corro y lo desplazo un poquito, ya no voy a ver el pic de la onda, sino que voy a ver, o sea, la parte baja de la onda, o la parte intermedia de la onda. Voy a ver, entonces, un cambio en la intensidad. La velocidad con que ese cambio de intensidad ocurre está asociada a la velocidad de giro. Y por lo tanto, de esa manera uno puede inferir que el sistema está girando y no está quieto. Y uno puede ver, digamos, si uno se mueve en una dirección o en otra, un aumento aparente de la longitud de onda. Si me muevo en la dirección opuesta a la dirección que viaja la onda, y me muevo en esta dirección, la dirección opuesta, yo me estoy acercando hacia la onda. Por lo tanto, si yo sé que tenía que esperar una cierta cantidad de nanosegundos o picosegundos para observar el siguiente pico, el siguiente pic, y me acerco, va a transcurrir menos tiempo. Por lo tanto, voy a ver como que la onda es de una frecuencia mayor, ¿cierto? Si me estoy desplazando y me estoy encontrando con cada uno de estos pics, entonces voy a ver una frecuencia mayor. En cambio, si me alejo, lo voy a dibujar más grande, ¿no? La onda se está desplazando en esa dirección. Si yo tuviese la posibilidad de viajar a la misma velocidad con que viaja la onda, aquí está el ojo del observador, mirando esta onda, ¿cierto? Y yo viajo a la misma velocidad, a la velocidad c con que viaja la onda, este pic nunca me alcanzaría, por lo tanto, diría el periodo de esta onda es infinito, como que se demora infinito en volver a ocurrir un pic, porque en realidad yo me estoy escapando tan rápido como la onda trata de alcanzar. En realidad uno no va a esa velocidad, va un poco más lento, pero el fenómeno que ocurre es que se va a apreciar como un alargamiento de la onda, porque cuando estaba acá yo debería haber visto el siguiente pic, pero yo me fui escapando y en realidad el pic me alcanzó cuando estaba mucho más
mucho más allá, ¿no es cierto? Y pasó más tiempo, y cuando decimos pasó más tiempo, es que aparentemente se alargó el periodo. Conceptualmente ese es el principio que hay detrás. Poníamos la analogía de una persona que está, digamos, tirando una pelota de tenis contra una pared, y si la persona está quieta y esta pelota viaja a velocidad v, supongamos que la velocidad es constante, que el roce del aire es despreciable y la pelota no pierde velocidad, entonces el tiempo va a ser 2 veces la distancia dividido por la velocidad. Vamos a tener esa relación. Sin embargo, si la persona avanza, en cierto momento se va a encontrar con la pelota de vuelta, y puede cronometrar el tiempo. Va a decir, yo cronometré desde el momento en que la lancé hasta que la recibí, t segundos. Y yo avanzo con velocidad, le voy a poner acá otra velocidad, una velocidad v0. Entonces, el desplazamiento de la persona, el delta x, es igual a el tiempo t, porque es el tiempo que transcurrió entre que fue lanzada la pelota y se recibió, por la velocidad con que la persona camina, por v0. Pero por otro lado, eh, la pelota está viajando y recorriendo esta distancia que en realidad se acortó, porque ahora la distancia nueva, podemos ponerle el d nuevo, era ¿qué cosa? La distancia original, que era 2d, menos delta x. O sea, cuando la persona, una cantidad de t segundos después, se movió, en realidad se encuentra con la persona acá y la pelota no hizo el camino 2d, ¿no es cierto? 2 veces la distancia, si esta es la distancia d. La pelota no hizo el camino completo de ida y vuelta de largo d, sino que hizo 2d menos delta x, donde ese delta x es el tiempo transcurrido por la velocidad con que la persona se mueve. Entonces podemos ver que hay un cambio en el camino recorrido, que lo podemos llevar a un cambio de tiempo. Si nosotros decimos, bueno, ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo es la distancia dividido por la velocidad. Entonces, el tiempo es la distancia. Entonces tenemos que la distancia nueva dividido por la velocidad es igual a 2d menos el delta x dividido por la velocidad. Podemos reemplazar esto como 2d dividido por velocidad menos delta x, que es t por v0 partido por b. Entonces, con esa lógica, podemos resolver la siguiente fórmula. Esa es la lógica en el movimiento lineal. Voy a ir a la fórmula. En el caso circular, la fórmula del alargamiento aparente, del cambio de largo, en el camino recorrido, o sea, si nosotros decimos esto avanzó una distancia de y volvió, pero en realidad no volvió d completo, sino que volvió d y un poquito menos, ese un poquito menos es delta L. Y en el caso en que este camino que recorre la luz esté sobre una circunferencia o un anillo de radio R, entonces el cambio de alargamiento está dado por esta fórmula, donde aparece 4pi radio al cuadrado, omega en este caso es la velocidad con que esto gira, ya no es una velocidad lineal, como en el caso de la persona que caminaba contra la pared, que caminaba con velocidad v sub 0, sino que esto está girando con velocidad omega, y la luz avanza con velocidad c. Entonces, aquí aparece una razón, o sea, tendríamos 2pi por el radio, ese es como el largo de la circunferencia, pero también aparece r por omega, que es la velocidad tangencial. El r por omega sería equivalente a nuestro v0, entre comillas, voy a poner equivalente a r por omega, la velocidad tangencial en este círculo.
¿Cómo llegamos exactamente a esta fórmula? Bajo el siguiente razonamiento. ¿Cuál es la distancia recorrida, si es que o el tiempo que se demora la luz en recorrer esta circunferencia? Entonces, si la circunferencia estuviese quieta, es el largo. En este caso nosotros hablamos de un camino de largo 2D, es equivalente en este caso a, porque entra por acá y sale por el otro lado, ¿cierto? Nuestro camino de largo 2D en este caso es equivalente a 2pi por el radio. Y antes nosotros dividíamos por velocidad de la persona de la bola arrojada, perdón, y aquí en este caso tenemos que dividir por la velocidad de la luz. Entonces tenemos esa relación. Ese sería el tiempo para el caso en el cual el anillo está quieto, la luz entra y sale. Pero si el anillo se desplaza, tenemos que contabilizar el desplazamiento. Y en este caso tendríamos que el tiempo medido, cuando nosotros calculábamos el delta X y decíamos ese delta X es la velocidad de la persona que camina por el tiempo transcurrido, en este caso la velocidad es R por omega. Es el equivalente a nuestro V0, el R por omega, esa es la velocidad tangencial en un punto del anillo, es R por omega, si es que este anillo se está moviendo. Y recuerden que lo que se está moviendo al final es el receptor, que está mirando esta onda en la salida. Entonces, cuando se mueve el anillo con el receptor que está pegado a la salida. Y por lo tanto, el movimiento del observador, que es equivalente al movimiento del que tira la pelota, es de velocidad r omega. Y el desplazamiento es la velocidad por el tiempo. En este caso, el tiempo se llama t más. Ahora voy a explicar por qué hay un t más y hay un t menos. La construcción del sistema real utiliza dos pares de receptores y entonces podemos decir aquí está el transmisor 1, receptor 1, y voy a dibujar por fuera, pero son anillos que están uno al lado del otro, un segundo anillo, no es que tenga más radios, sino que está enrollado, en el cual el receptor 2 se coloca junto con el transmisor 1 y el transmisor 2 está junto con el receptor 1. Entonces, cuando uno ilumina por el transmisor, la onda va avanzando en este sentido, y cuando se ilumina en el TX1, también se está iluminando en el TX2. En el fondo, el encendido de estos dos es el mismo, y normalmente es la misma fuente, no son dos LEDs separados. Entonces, es una misma fuente que a través de un beam splitter, básicamente un espejo, se desvía parte de la luz en un camino y parte de la luz se desvía en el otro, y la luz en el otro camino avanza en el sentido opuesto. Como los dos caminos son del mismo largo, si el sistema está quieto, lo que voy a ver es que a la salida aparece un pulso de luz exactamente en el mismo instante. Que ambas circunferencias son del mismo largo y la velocidad es la misma en ambos casos, es la misma onda de luz. Por lo tanto, si el sistema está quieto, veo el resultado en Rx1 y en Rx2 exactamente al mismo tiempo. Si el sistema está girando, ocurre esto que les mencionaba, ¿no es cierto? Que en un caso, si el sistema está girando en el sentido horario, supongamos que omega es en ese sentido, entonces en tx1 estoy avanzando en la misma dirección que la onda, o sea, en realidad me estoy escapando de la onda. Me va a alcanzar la onda en algún momento, pero me estoy escapando. Por lo tanto, tengo un alargamiento del tiempo, o del camino, aparentemente, porque aquí la salida se está escapando de la onda que va avanzando, ¿no? Y por lo tanto, la onda va a tener que recorrer un poquito más de distancia, lo cual se traduce en un poquito más de tiempo. Entonces, este r omega t es el cambio de distancia, pero como la onda viaja a velocidad c, divido por c, ¿no es cierto? Y ahí tengo como un delta t, ¿cierto? Porque transformo esto a un delta t. El r omega t dividido por c es un delta t. Y el 2pi r dividido en c es el tiempo base para el sistema estacionario. En el otro caso, en el del receptor 2, si esto está girando en sentido horario y la onda va en sentido opuesto, en sentido antihorario, el observador se va a encontrar con la onda antes de que haya completado el círculo completo. Y por lo tanto, el camino en realidad se acortó.
el camino que va a hacer la onda se acortó en una distancia que es r omega por t. Yo puedo entonces tomar la diferencia del tiempo. ¿Por qué? Porque va a ocurrir que en el caso en el que el camino fue más largo, la luz a la salida aparece un rato después. Y en el que el camino fue más corto, la luz aparece antes, por lo tanto hay una diferencia de tiempo, ya no coinciden las salidas. Y esa diferencia de tiempo es la resta de t más menos t menos. Ojo que aquí en la ecuación aparece t más en el lado izquierdo y en el lado derecho, y lo mismo en el otro lado, por lo tanto aquí hay que despejar, ¿no es cierto? Y decir t más es igual a algo. Después hacemos la resta, y haciendo la resta ocurre esta fórmula. 4pi r cuadrado omega dividido por c al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado, menos r cuadrado omega cuadrado. Y después uno dice, bueno, pero la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no es cierto? 3 por 10 a la 8 al cuadrado es un número gigante. ¿Comparado con qué? Con la velocidad con que esto puede girar. Porque si es un avión, no va a alcanzar a hacer 360 grados en un segundo. O sea, eso sería un movimiento muy brusco. Pero supongamos que fuese capaz de hacer un spin, un roll, igual sigue siendo un número pequeño, ¿no? Estamos diciendo 2pi radianes por segundo. Incluso uno podría ponerle 10 veces de esto, o sea, tendríamos 20pi, y 20pi es más o menos, si redondeamos pi en 3, ¿no es cierto? Son 60 radianes por segundo. ¿Y el radio? ¿De qué radio es este cilindro donde está enrollado la fibra? En general no son sistemas gigantes, son sistemas más o menos compactos para que puedan caber dentro de un avión o dentro de un vehículo. Entonces el radio no es un metro, es menos de un metro. Normalmente son 10 centímetros de radio, o sea, 0.1. Por lo tanto, tenemos 60 radianes por 0.1 metros, y eso nos da que la velocidad tangencial son 6 metros por segundo. Si esto yo lo elevo al cuadrado, bueno, son 36, y le estoy restando a un número gigante, que es 9 por 10 a la 16, le estoy restando 36, en realidad es como que no le resté nada. Sigue predominando este número. Por lo tanto, la fórmula en realidad se aproxima, este número se elimina, y la fórmula queda de esta manera. Y por lo tanto, tenemos la variación de tiempo entre una y otra salida. Y esa variación de tiempo, nosotros la podemos llevar a variación de distancia. O sea, nuestro delta L, o lo que era equivalente en el caso lineal a delta X, es igual a la velocidad del sistema por el delta T. El delta T ya lo hemos calculado. Por lo tanto, al multiplicar C por delta T, se nos va uno de los C que estaban en el denominador. Uno de estos C se van, y la fórmula queda 4pi r cuadrado omega, la velocidad de giro, dividido por C. El mismo, digamos, procedimiento se puede hacer para el caso lineal, y llegan a la fórmula de cuál es el desplazamiento en función del cambio de tiempo transcurrido para un observador que está cronometrando esta pelota que va y vuelve. Pero esa es básicamente la explicación de dónde sale esta fórmula, y lo que estábamos hablando recién en el caso lineal. Entonces, bueno, aquí ya habíamos dicho eso. Los sistemas nuevos están basados en sistemas hechos a nivel microelectrónico, sistemas de circuitos integrados de estado sólido. No necesariamente hay una fibra enrollada sobre un cilindro. Y hay otros sistemas que utilizan una cavidad resonante, básicamente construir un láser, pero construir el láser de una manera distinta. Normalmente los láseres están construidos de la siguiente manera. Hay una lámpara que tiene que estar alrededor del láser, y lo voy a dibujar como si fuese una espiral. Pero imagínense el flash de una cámara fotográfica. No sé si han visto todos en algún curso de física los láseres. Aquí están, digamos, el positivo y negativo, los electrodos de esta especie de ampolleta o de tubo fluorescente. Está alrededor de qué cosa. El original era de una barra de rubí sintético. No funcionan con cualquier material, ¿cierto? Hay algunos que funcionan con un tubo que es como un tubo fluorescente, pero que está relleno de CO2. Esos son los que típicamente se usan para cortar metales. Después hay otros de yitrio, de argón, de helio, etc. Aquí hay un gas.
y es básicamente un tubo fluorescente. Y aquí hay espejos. Uno de estos es 100% reflectante. Entonces, un espejo 100% reflectante y el otro puede ser 30% reflectante. Y esto está metido dentro de un cilindro, donde el cilindro, a su vez, el espejo está en toda la cara del cilindro. El cilindro tiene las paredes como un espejo también. Entonces, cuando se enciende este flash o esta luz, salen fotones que rebotan con las paredes y a su vez atraviesan, en el caso del rubí, el material, si es un tubo que está lleno de gas. Bueno, aquí además deberían haber unas salidas para poder inyectar gas y mantener el gas a cierta presión, con cierta concentración. El punto es que estos fotones van a chocar con los átomos, con las moléculas del gas, y van a liberar otros fotones que se ordenan en longitud de onda. Podría ser una luz blanca, pero al chocar sale luz de un color especial. Uno puede haber visto ampolletas de sodio, ¿no es cierto?, en algunos postes del alumbrado público. Todavía hay de esas, hay muchos lugares que las están reemplazando por LED, pero son luces que son más de un color medio anaranjado, ¿cierto?, porque hay sodio, hay un vapor de sodio y mercurio en el interior de esas. Entonces, cada material tiene, o cada gas tiene una cierta reacción frente a los fotones que hace que los fotones se alineen y salgan de una cierta longitud de onda. Y empiezan a rebotar adentro de esta cavidad. Y en algún momento chocan con el espejo 100% reflectante y se alinean. Y todos se van ordenando, porque cuando uno de estos fotones, que ya tiene una longitud de onda, supongamos equivalente al color rojo, choca con otro, el otro también se ordena y se pone de color rojo, y ese es el efecto láser. Láser es Light Amplification by stimulated emission of radiation. Eso es lo que significa láser. Amplificación de luz por estimulación de emisión de radiación. Originalmente lo que querían hacer no era un láser, era algo que se llamaba un máser. Y el láser fue descubierto de manera un poco accidental. Estaban tratando de amplificar la capacidad de los radares. Después de la Segunda Guerra Mundial querían alcanzar distancias muy, muy grandes, enfocando un radar para ver algo que está muy lejos. El problema está en que la onda electromagnética se dispersa, ¿no es cierto? Y es igual que una linterna común y corriente, ¿no es cierto? La luz blanca se va en todas las direcciones, no está ordenada, como un puntero láser, donde sale la luz de manera coherente. Y bueno, en cierto momento a alguien se le ocurrió que podía generar el mismo concepto, pero en vez de usar microondas, ¿no es cierto?, porque en el caso del máser era Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, se dieron cuenta que lo podían hacer con luz, y funcionó, y salía luz coherente. Bueno, había ciertos problemas técnicos, porque esto se empieza a calentar por adentro, es como tener una ampolleta acá prendida, ¿no es cierto?, de filamento, y esto finalmente podría derretir el mismo espejo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un poquito más complicado en el sentido de que hay sistemas que tienen que enfriar estos espejos, si es que es de mucha potencia. Después, estos fueron los primeros láseres, estamos hablando de los fines de los años 50, principios de los 60, ¿no es cierto? Y la fibra óptica viene después, los láseres de estado sólido, que son básicamente lo que hay en un puntero láser, es un diodo que emite luz coherente, funcionan básicamente con un principio equivalente. Entonces, esto por qué lo comento, porque si bien al principio, como les dije, se conocía teóricamente desde principios del siglo, no fueron capaces de construir un giróscopo óptico hasta que se desarrolló la fibra óptica, que es posterior al descubrimiento del láser como objeto, ¿no? Y cuando hablábamos de cómo están construidos estos anillos, claro, en un caso se pueden construir con fibras ópticas, las mismas que se usan para telecomunicaciones, que se enrollan una cantidad bastante larga, que equivale a varios kilómetros para darle tiempo a la luz, ¿cierto? Porque si enrollo algo muy corto, tendría que tener una electrónica ultra rápida, la luz daría la vuelta en nanosegundos, menos en realidad, en picosegundos, en un picosegundo avanza 30 centímetros, entonces, a menos de que haga varias vueltas, no tendría la electrónica capaz de ver eventos que ocurren tan rápido, ¿no? Pero la otra manera es hacer esto que les mostré acá del láser, hacerlo en una cavidad que es
básicamente un sistema que tiene espejos como en un triángulo, ¿no? Entonces, aquí pongo otro espejo. Voy a dibujar acá una especie de ampolletita o de LED que representa el láser. Este es el transmisor. Y esto es como un tubo fluorescente, las paredes, o sea, es como poner 3 tubos conectados en forma de triángulo. Aquí hay otro tubo y estos a su vez los conecto a la salida. Bueno, tengo que cortarlos y ponerles un espejo en cada esquina a este triángulo. Entonces, estos son espejos. Aquí hay un espejo, aquí hay otro espejo y aquí hay otro espejo. Y entonces enciendo esta ampolletita y la luz viaja por adentro, choca con este espejo, se va hacia allá, choca con esta y después sale. Entonces aquí tiene que ver al lado un receptor. Y por otro lado, puedo hacer lo mismo, poner otro transmisor y receptor, o aquí mismo, en esta misma ventana, puedo poner el transmisor acá. Si estoy poner otro transmisor aquí al lado, está todo superpuesto, no hay espacio. Lo pongo acá al lado y hago que la luz viaje en este otro camino, ¿no es cierto? Dentro de la misma cavidad, en el fondo, tengo 2 haces de luz, uno que viaja en un sentido y el otro en el sentido opuesto, y hago lo mismo que les mencionaba que se puede hacer con la fibra, pero en realidad esta cavidad está llena de gas. En el fondo es la misma idea del tubo, esta especie de tubo fluorescente, pero hecho con un sistema que es un triángulo, o a veces el sistema es cuadrado, ¿no? Entonces hay distintas versiones. Lo importante de este sistema comparado con los sistemas mecánicos es que el drift, o esta desviación que ocurre en el tiempo, es muy baja. Si en el sistema mecánico se desvía 1 o 2 grados por hora, en este caso se desvía décimas de grado por hora, o fracciones de grado. Hay que tener en cuenta que lo que mide esto en realidad son las velocidades de giro, porque de la fórmula lo que uno está trabajando es el tiempo y la velocidad en función de la velocidad angular de giro del sistema. Por lo tanto, si queremos encontrar un cambio angular, tenemos que integrar esa velocidad de giro, y eso es lo que nos lleva a que al integrar durante una ventana de tiempo uno cometa más grados de error que el otro. Este es el esquema que les mencionaba. En vez de utilizar un esquema de un sistema triangular, con un triángulo equilátero, hay un cuadrado, ¿no? Y la idea es la misma. Aquí hay un beam splitter, que es un espejo semi-reflectante. Una parte de la luz choca acá y se va hacia arriba, y choca en este espejo, después choca en el otro, y así, ¿cierto? Baja. Y ambos caminos, ambos haces recorren exactamente el mismo camino, después choca por acá, y como el espejo es semi-reflectante, una parte se va hacia acá, y aquí está el observador. Esto dice viewing screen, pueden ser 2 sensores. Por otro lado, hay una parte de la luz que sale de la fuente que no rebota en el espejo, sino que pasa a través del espejo. Por lo tanto, choca en este espejo. Estos de acá sí son 100% reflectantes. Entonces choca ahí, se va para arriba, etcétera, y recorre el camino en la dirección opuesta. Finalmente llega por acá, choca con este espejo que es semirreflectante. Efectivamente hay una parte que se devuelve hacia la fuente, pero es muy baja, y hay otra parte que sigue de largo a través del espejo y llega al receptor, ¿cierto? Entonces, si el sistema está quieto, ambos caminos son del mismo largo, y el receptor va a ver que hay 2 señales que llegan exactamente al mismo tiempo. Si el sistema está girando, hay una que está a favor del camino, o sea, si el sistema está girando, hay una onda que está a favor del sentido de giro, y hay otra que está en contra del sentido de giro, y por tanto cambian los tiempos. Y esta es otra representación que se llama la idealización de Schultz-Dubois, para explicar el fenómeno de otra manera, que fue planteada en el año 1966, por Schultz y Dubois. Y básicamente, en este planteamiento, aquí lo que está representado es que están representadas las 2 ondas, están puestas una encima de la otra, una va en un sentido y la otra va en el sentido opuesto. El punto es que para el observador que está afuera está viendo unos pics que ocurren en este anillo, y el observador está quieto. Pero recuerden que el transmisor y el receptor en realidad están pegados al anillo, y cuando el anillo giran, el transmisor y el receptor giran con el anillo. Y por lo tanto, la onda que hablábamos y que decíamos que estaba dentro de un tubo y es estacionaria, está flotando en el espacio, se ve como una onda que cambia de frecuencia, porque el receptor empieza como a barrer estos pics, tac, tac, tac. Depende del sentido en que gire, ¿no? Entonces cambia la frecuencia.
Y ese cambio de frecuencia también lo podemos obtener a partir del cambio de alargamiento. Porque la frecuencia, ¿cierto? Satisface la relación de que la longitud de onda es igual a la velocidad, o sea, la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda dividido por el periodo, o lo mismo que decir que la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia, y por lo tanto la frecuencia es la velocidad, ¿no es cierto?, dividido por es la velocidad dividido por la longitud de onda. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un cambio delta F de frecuencia, es porque hay un cambio delta V de velocidad con respecto a la longitud. La longitud de onda no cambia porque estamos metiendo dentro de esta tubería una onda, no sé, puede ser de color rojo, así que sigue, la onda en sí misma sigue siendo de longitud lambda. Pero la velocidad sí cambió. ¿Y en qué cambió aparentemente? En el hecho de que ya no es la velocidad de la luz, es la velocidad de la luz menos o más la velocidad del sistema que se desplaza, ¿no es cierto? Por lo tanto, este delta V es 2pi r omega, ¿no es cierto? R omega es la velocidad, tenemos este 2 que ocurre o aparece por el hecho de que estábamos restando en las cantidades T más y T menos. Por lo tanto, la fórmula para el cambio de frecuencia está dada por esta expresión. No es exactamente dB partido por lambda, es parecido, hay que considerar que estamos haciendo la resta. En los papers o en el trabajo original de Señac no lo planteó como un cambio de frecuencia, eso se dieron cuenta después que se podía también plantear de esa manera. Señac lo planteó como un cambio de fase. También se puede ver como que hay dos ondas que están llegando con fases distintas. Si pasamos esto a fase, la fórmula cambia y se escribe de esta manera, donde este A corresponde al radio del anillo. En realidad podríamos haber escrito esto con R, ya que habíamos estado usando R todo el tiempo, pero en el caso del trabajo original se utilizaba un radio A, por lo tanto esa fórmula decía A, y 8 pi omega dividido por lambda c, la longitud de onda, la velocidad de la luz. Ese es el cambio de fase aparente. En los sistemas reales, también conocidos como Active Ring Laser Gyros, este concepto del cuadrado o del triángulo que tiene espejos en las esquinas, ¿no es cierto?, está midiendo el giro en el plano. O sea, es como que tuviésemos aquí un eje ortogonal a la pantalla. Estamos midiendo en torno a ese eje ortogonal. Pero el sistema se puede construir uniendo otro plano ortogonal. Entonces yo podría poner un plano que sale de la pantalla que está con un espejito aquí arriba. Esto es como ver el cuadrado en planta y hacer un corte viendo el espejo desde arriba. Por lo tanto, aquí en el fondo lo que se puede hacer es un octaedro. Entonces tengo un camino entre estos cuatro espejos que forman un cuadrado, después tengo un camino en el plano horizontal que forman otro cuadrado, y tengo otro camino en otro plano ortogonal, que sería este plano de acá, el plano ortogonal, que forman el otro plano de corte, ¿no es cierto? Por eso hay un octaedro. Y con eso puedo medir el giro en torno a tres ejes ortogonales al mismo tiempo, usando el mismo aparato. Entonces, es más difícil de dibujarlo, pero digamos, esta cavidad, aquí está el dibujo que había tratado de hacer con el triángulo. En este caso hay un sistema de helio-neón, ese es el gas que se puede ocupar también para hacer un láser. Y aquí está el detector, ¿no es cierto? Entonces, hay un prisma, como dice acá, el prisma de salida. Esta cavidad funciona igual que un tubo fluorescente. En un tubo fluorescente hay un gas que se tiene que llevar a estado de plasma, y para eso se utilizan electrodos en los extremos que tienen que estar a voltajes muy altos, o los tubos de neón, por ejemplo, en algunos carteles publicitarios, trabajan con transformadores que elevan la tensión en los electrodos y generan una diferencia de voltaje muy grande, que puede ser 12.000 volts típicamente, 12, 14.000 volts. De diferencia, no es una corriente, no hay una corriente por el interior del gas muy grande, pero sí hay una diferencia de voltaje muy grande entre los electrodos. Por eso aquí hay un cátodo y hay un ánodo. Y la idea es que esto se transforme en una especie de plasma. Y entonces hay un prisma de salida. Aquí hay otro espejo, ¿no es cierto? Y
el pulso de luz se genera internamente, porque esto se transforma en un láser. O sea, aquí hay, dentro de este gas, hay átomos, ¿no?, que van a empezar a vibrar, ¿no?, y van a emitir fotones, y esos fotones van a chocar en estos espejos. Bueno, aquí las paredes de estos lados también se supone que son reflectantes, pero las paredes al principio pueden chocar en desorden, ¿no es cierto?, y salir con distintas longitudes de onda hacia todos los lados, pero una vez que empiezan a interactuar o interferirse entre ellos, todos empiezan como a alinearse y empiezan a avanzar en forma coherente en esta cavidad. Y cuando eso ocurre, entonces hay una parte que es percibida en el detector. Entonces, con esa estrategia, o como les comentaba, la estrategia de la fibra, aquí por ejemplo dice uno puede enrollar fibra 100, una cantidad de fibra equivalente a 100 o hasta 1000 metros, un kilómetro de fibra sobre un anillo. Aquí el concepto es el mismo, hay una fuente de láser, ¿cierto?, hay cierta óptica que se necesita para enfocar y meter esa fuente de luz y enfocarla lo mejor posible dentro de la fibra. La fibra es de típicamente 120 micrones, o hay fibras más delgadas también de 60 micrones. Pero eso hay que enfocarlo, ¿no es cierto?, meterlo por acá por la fibra, y la luz va a avanzar, ¿no es cierto?, avanzando en un sentido. Y en este esquema hay un splitter acá. Esto es como el caso del sistema que era cuadrado. Hay una parte de la luz que va en un sentido y la otra usando una misma fibra. En vez de tener dos fibras separadas, usando una misma fibra uno puede superponer ondas y hacer que una onda avance en un sentido y la otra en el otro. Y después hay un dispositivo en el trayecto de la fibra que es un modulador de fase, que en el fondo es el comparador de fase de las dos ondas que viajan en direcciones opuestas. Ese es básicamente, conceptualmente, el sistema. El detalle de estas partes del modulador de fase obviamente no son de fácil construcción. El detector tiene que ser un detector también muy preciso. No puede ser un circuito que responda y tenga una respuesta de este tipo. Tiene que ser muy rápido en su respuesta a un estímulo de luz que llega de vuelta a través de la fibra, para poder cronometrar bien ese tiempo. Lo mismo que hablábamos en el caso de la medición de distancias usando un láser, ¿no es cierto?, que el error es proporcional a los errores que se cometen al comparar, ¿no?, porque aquí este detector en el fondo es un comparador, tiene que decir en qué momento se detecta una intensidad superior a un cierto nivel de referencia base. Y cuando se detecta que la luz superó, se detiene el cronómetro y dice, ya, aquí llegó y por lo tanto tengo el tiempo. Y uno utiliza las fórmulas que vimos, donde se comparan instantes de tiempo, ¿cierto?, y a partir de eso, o sea, hay varios procesos. Conceptualmente es simple, las fórmulas son simples, pero hay que extraer la información de tiempo para poder finalmente llevar eso a una información de velocidad angular, ¿no es cierto?, o equivalentemente de alargamiento de la fibra. Después hay otros sensores inerciales que integran o combinan el acelerómetro con una brújula magnética, y esto es un ejemplo. El X-Sense Motion son sensores de $300, $500, no de $10.000 como algunos acelerómetros de grado industrial. Aquí el drift o el bias, ¿no es cierto?, son 5 grados por segundo, comparado con los industriales que, si son mecánicos, son normalmente 1 o 2 grados, y como les decía, en el caso óptico son décimas de grado. Por lo tanto, uno puede ver que en realidad el drift es comparativamente grande, ¿no es cierto?, 5 veces el drift del otro. En aceleración también tienen sesgos, pero para muchas aplicaciones de robótica interiores, o sea, si uno está pensando en hacer una aspiradora robótica, uno no tiene para qué usar un giróscopo óptico extremadamente caro, si en realidad el tiempo de operación es de a lo más una hora, no sé, las baterías se acaban, tendrá que ir a recargarse, y tampoco es que se requiera un posicionamiento absolutamente exacto y preciso. Hay cierta tolerancia porque la aspiradora puede tener sensores de colisión o de distancia. Por lo tanto, para muchas aplicaciones hay sensores MEMS que sirven. Lo importante es que ustedes conozcan cuáles son las limitaciones de cada tipo de sensor, en qué parámetros hay que fijarse y cuál es el ámbito de aplicación. En este caso, la ventaja, o sea, uno de repente sacrifica exactitud en lo que es medir el giro de manera correcta, a cambio de que el sensor incluya una brújula. Entonces, en el caso de la brújula, el error de
direccionamiento o de medición del rumbo con respecto al polo norte magnético de la Tierra es de 0,1 grado, lo cual es bastante bueno. Ahora, eso en las brújulas no hemos comentado mucho, es un sensor que también tenemos que ver cuando veamos sensores de posición. En el caso de las brújulas utilizan un sensor de efecto Hall, y el principio es muy simple, pero el problema está en que cualquier elemento metálico que distorsione el campo, se puede ver en una edificación, una columna o un pilar de acero, esos pilares distorsionan el campo. Y es impresionante cómo en la práctica los sensores magnéticos que hay para robots tienden a producir lecturas erróneas con frecuencia. Puede que cuando uno se aleje del pilar funcione nuevamente bien, pero acercándose al pilar la salida es incorrecta. Por lo tanto, eso, si es que no hay otra información adicional del giro, por ejemplo, contabilizado a partir del giro de las ruedas, se va acumulando error en el posicionamiento del robot, del robot móvil. Estoy pensando en un robot que está funcionando en ambientes interiores. Si el robot está funcionando en ambientes exteriores donde no hay bloqueo de la señal GPS, probablemente uno puede combinar la dirección que uno puede estimar a partir del GPS con la del sensor magnético. Entonces, uno siempre tiene como un sensor alternativo, digamos, para compensar los errores en forma frecuente. Si uno está en un ambiente interior, no tiene sentido ponerle un GPS al robot. Hay otros sensores de posicionamiento que seguramente están encontrando con lo que hay que hacer en la tarea, que usan básicamente el mismo principio del GPS, pero son radiofaros que utilizan la tecnología celular LTE, el estándar LTE, o la tecnología Bluetooth de baja energía, o BLE, Bluetooth Low Energy, y básicamente están haciendo triangulación con respecto a los faros en función de la intensidad de la señal. Entonces son otros sensores alternativos. No hay un sensor inercial, giroscópico, que pueda hacer todo. O sea, si hubiese uno que no tuviese ruido, uno podría integrar aceleración, saber velocidad, integrar velocidad, saber cambio de posición, y no se necesitarían los otros sensores. Pero como hay ruido, no podemos apoyarnos completamente en algo que se base en integrar. Tampoco podemos depender completamente de una brújula magnética, tampoco podemos depender completamente de un GPS porque no hay señal siempre en todos los lugares. Con esto concluimos esta parte. También aquí hay un ejemplo de sistemas que integran incluso el GPS en la misma unidad. En el fondo son varios sensores separados, pero que los empaquetan en una sola caja. Y en el caso de este sistema, que es el Oxford, de la empresa Oxford Technical Solutions, estaba pensado justamente en automatización de vehículos. Entonces, para no tener que estar comprando cada sensor por separado y después integrando las señales en un computador, básicamente lo que ellos hicieron fue poner un computador que ya está conectado a un GPS, a un acelerómetro, a un giróscopo, y la misma caja entrega todo. Entonces, puede medir aceleración. Aquí dice, bueno, tiene un corrimiento de 10 milímetros por segundo cuadrado. La velocidad se puede medir con una exactitud o con un nivel de error RMS de 0,2 kilómetros por hora, lo cual es bastante bueno. En términos de posicionamiento, sin utilizar un sistema de corrección como un sistema de corrección satelital, el error es bien grande, son 3-2 metros, que es el error del GPS estándar. Si se utiliza el sistema de corrección, entonces eso se puede llevar a décimas de metros, a decímetros. Y con respecto al error angular, son 0,3 grados. Si lo comparamos con el otro, aquí teóricamente este es mejor, 0,1 grados, pero este sensor, como solamente utiliza un sensor magnético de efecto Hall y no utiliza la combinación, probablemente tenga intermitencias, que es un concepto que habíamos hablado, referido a la disponibilidad de la señal. Una cosa es que el sensor mida y entrega un número, pero ¿cuánto tiempo, qué porcentaje del tiempo ese número es el número correcto? Y en este caso el porcentaje es mucho más bajo, por lo tanto la información finalmente, si uno no tiene cómo detectar que hay errores, va haciendo que se acumule el error en la navegación. Entonces, este es otro modelo, y aquí también uno puede ver que los parámetros, digamos, son muy similares al del anterior, ¿cierto? En términos de error, este es un poquito mejor, 0,2 grados de error. La tasa con que entregan informaciones de 100 Hz, o sea, 100 muestras por segundo, y cuando uno compara acá, este es 10 muestras por segundo. Por lo tanto,
se pueden imaginar el nivel de error, digamos, porque la información llega menos veces en un segundo, que pueden cometer con uno versus el otro. Entonces, hay detalles en los cuales uno tiene que fijarse. Uno no puede quedarse solamente con el primer número, decir, 0.1 grado es menos que 0.2, sí, ya, pero este entrega información muchas más veces, por lo tanto, tengo más oportunidades de detectar que algunos de los datos pueden estar malos. En general, en estos sistemas que son para navegación de grado industrial, el mismo sistema tiene mecanismos de cálculo para evaluar cuál es la calidad del dato que está entregando y decirle al usuario, mira, en este momento creo que los datos que estoy calculando no están bien, por lo tanto el usuario puede decidir si los acepta o los descarta. Con eso terminamos la parte de sensores inerciales.